4 unidades. Las 4 unidades aproximadamente van a tener 3 clases asincrónicas como tuvimos y una cuarta clase como esta en modo sincrónico previa al examen. Después, terminada la próxima unidad, que creo que son 2 clases y tenemos la sincrónica, después viene el primer parcial. Esta primera unidad, antes de empezar, yo tengo este vicio estadístico, vamos para atrás, acá está. Miren, les voy a contar de ustedes, antes de empezar de nosotros. Vieron que les pedí llenar una planilla al principio que tenía que ver con la foto estadística, ¿verdad? Bueno, las cursantes de esta materia, de estas 2 comisiones, vamos a empezar por acá, por la evolución de la participación. Yo tengo 81 inscritos en las 2 comisiones. 51 contestaron en el foro de presentación, 39 contestaron en el cuestionario, los mismos 39 probablemente completaron las actividades de la unidad número 1, 27 completaron las actividades número 2, y esta ya sería la actividad número 3 que tenemos presentes. ¿Cuántos estamos siendo ahora? Unos 10, 12 más o menos participantes. Les quería contar que el promedio de edad de los estudiantes de estas 2 comisiones es 41 años, y el promedio de antigüedad en la fuerza son 19 años. ¿De dónde son? Tenemos de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, se destaca la mayor cantidad son de La Plata, después hay de La Barría, de Quilmes y San Miguel, y Berazategui, y después tenemos de varios municipios más, Ayacucho, incluso tenemos de La Cava, y tenemos, no sé si está presente acá en el chat, a uno de Corrientes Capital, no sé bien exactamente cómo caímos ahí, pero estamos bastante federales. Y por el lado del grado de la fuerza, el 50% de ustedes son de comisario para arriba, ¿sí? Y mujeres varones tenemos 70-30 aproximadamente varones con respecto a las mujeres. A mí siempre me gusta tener esta foto general de grupo con el que estamos trabajando, como para poder más o menos evaluar la forma de hablar, los conceptos, etc. Bien, ¿qué vimos en esta unidad 1? Vamos a poner así a modo de repaso. Clase 1, el estado... Quiero ver, perdón, quiero ver, tratar de sacar esto de mi pantalla, a ver si puedo... Bueno, no. Porque me está molestando acá para ver de fondo esta barra. Ahí está, ahí la corro. En la clase 1, que ahora la vamos a repasar, vimos principalmente el concepto de Estado, sociedad, dominación legítima, después los modelos de administración pública y la forma del Estado argentino en la historia. La clase 2, el ciclo de las políticas públicas, las capacidades estatales y las brechas de esas capacidades, y la nueva relación Estado-sociedad, con un concepto que me gustaría destacar un poco esta clase, que es el de autonomía enraizada. Y la tercera clase es esta, que se subió apenas ayer y que no sé si habrá llegado a leerla, pero bueno, es parte de la presentación también que vamos a ver hoy. Factores asociados a la criminalidad de un contexto más bien sociológico, prejuicios que afectan a las políticas públicas de seguridad, o que afectan o que inciden cuando uno piensa en políticas públicas, y la idea general de los textos de esta clase 3, que tiene que ver con la idea de pasar del gobierno policial al gobierno democrático de la seguridad. Vamos a comenzar por la clase 1. ¿tá? La clase 1, ustedes, casi todos ustedes, por lo menos los que están acá, la han trabajado y han contestado las actividades, así que será sencillo. Mi idea es hacer un repaso rápido, cualquier cosa cuando venga la parte de ustedes de hacerme consultas, venimos por el lado de lo que no se entendió. En la clase 1 empezamos hablando de sociología clásica, ¿tá? Teoría del Estado sociológica clásica, con uno de los padres de la sociología, Max Weber, un alemán de fin del siglo XIX, principio del XX, que en un momento define al Estado de una manera un poco, ¿cómo podés llamarla? No polémica, pero directa, inmediata, como sin mediaciones. Dice, el Estado es el monopolio de la violencia legítima en un territorio. ¿Cómo el monopolio? Es decir, un grupo se hace con el monopolio de ejercer la violencia en caso de ser necesario, pero en forma legítima, no solamente en forma represiva o de imposición, sino que quienes reciben la orden, las órdenes de ese Estado, de alguna manera la acatan porque consideran que es un orden válido. Cómo se incorpora en la población esa obediencia, cómo se incorpora la idea de que el Estado es un ente legítimo para ejercer la violencia y dar órdenes, es todo un proceso muy largo que la sociología trabaja en distintos lugares, donde entra a jugar la escuela, la familia, distintos espacios de formación cultural. Pero concretamente, ¿qué sería un Estado? Un territorio, en un momento en donde hay un grupo que ejerce el poder legítimamente. Por eso es que a ese poder, cuando se ejerce de forma legítima, se le llama autoridad. ¿Sí?
Lo que se destaca en ese primer texto, o al final de esa primera clase, es que en nuestro contexto nacional, tras la vuelta de democracia en el 83, tras la salida de la última dictadura, el contexto general de legitimidad tiene que ver con el Estado de Derecho, con la posibilidad de que uno actúe de órdenes y exija obediencia dentro de lo que son las normas vigentes del Estado de Derecho. Y ahí es donde luego los textos de la unidad 1 avanzan hacia una lógica evolutiva de qué es lo que pasó el último siglo, siglo y medio, acá en la Argentina, en América Latina en general y acá en la Argentina en particular. Entonces, después tenemos una serie de textos que hablan sobre modelos de la administración pública, es decir, qué forma fue tomando el Estado ese ejercicio de la violencia en distintos momentos, y ahí se habla en un primer momento del modelo burocrático, que es el Estado que nosotros por ahí más nos viene a la cabeza en un primer momento cuando vamos a hacer un trámite a cualquier lado, y donde tenemos que pasar por 25 oficinas, conseguir papeles, sellados, etcétera, en donde si justo no vino el jefe, que es el que tiene que firmar, porque es un Estado claramente armado verticalmente, con delimitación de funciones, con cada uno su jerarquía y su poder dentro del Estado a partir de esa jerarquía, y donde el Estado ha crecido, ¿cómo decirlo?, solidificado a partir también de toda esta estructura burocrática, y también es el Estado que se sostiene, que sostiene al empleo público estable y también sobre todo y fuertemente a partir de la sindicalización estatal. ¿Qué pasó con este Estado? ¿Cuáles eran los grandes problemas de este modelo de Estado eh, manifestado por los textos que estuvimos viendo? Los grandes problemas tienen que ver con justamente la dificultad para resolver problemas inmediatamente. La extrema burocratización de esa lógica estatal con una sociedad cada vez más compleja hace que, o hizo que, sobre todo entre los 70 y los 80, el Estado fuera cuestionado por muchos lugares porque no terminaba resolviendo. Entonces, ¿qué aparecen como posibles soluciones? Dos grandes nuevos modelos de gestión estatal. Una, asociado a la ideología neoliberal, esto que llamamos la nueva gestión pública, que surge sobre todo en los 80 en el mundo anglosajón, en donde se plantea que el Estado tiene que parecerse a una empresa privada, que el Estado tiene que mostrar la eficiencia de una empresa privada y que ya no hay más jerarquías inamovibles dentro del Estado, sino que se trabaja por funciones, por objetivos, que, comillas, ascender, descender, pero no dentro de una carrera administrativa, sino en moverse hasta horizontalmente dentro del Estado, cumpliendo objetivos, donde las personas a las cuales el Estado le brinda servicios no son ciudadanos de un Estado, sino que son clientes que tienen todo el derecho a demandar eficiencia. Entonces, toda esa lógica, y además que el Estado no sea tan grande, que el Estado no sea como le llamaban en un momento, un elefante administrativo, y se puedan tercerizar o privatizar grandes empresas públicas del Estado. Ese es el modelo de la nueva gestión pública, desde el punto de vista de la ciencia política, y enmarcado más grande en lo que se ha conocido como un modelo neoliberal. A ese modelo, que tiene sus grandes falencias, que es justamente que con el cliente no hay mucho problema, porque yo abro el negocio, atiendo clientes, cierro el negocio, pero el problema del Estado es que tiene ciudadanos 24 horas, 24 por 7, 24 horas al día, todo el tiempo. Entonces no es que en un momento decimos, listo, ya está, cerramos y el Estado y que cada uno se arregle. Entonces ese Estado perdió centralidad, perdió lógica de funcionamiento, perdió capacidad de conducción, y empezó muchas veces a aparecer exclusivamente como un actor que ejercía la violencia para tratar de volver a cierto orden, y que en un momento, ante no intervenir en el orden social que debía gobernar, se le empezó a escapar por distintos lugares. En nuestro caso es la eclosión 2001 de ese modelo de gestión pública. ¿Y qué aparece para reemplazarlo? Porque también empezaron a aparecer las ideas de volver al estado burocrático, es prácticamente imposible, la sociedad es mucho más compleja, ni que hablar con toda la incorporación de los últimos años de la revolución tecnológica, comunicaciones, etc. Entonces aparece un nuevo modo que se le llama de gobernanza, que es este modelo de retomando la iniciativa, haciendo el cargo que puede delegar de la conducción de la sociedad, pero trabajando en conjunto, con elementos de la sociedad civil, dándole más lugar y pensando que toda política pública no se puede bajar exclusivamente en forma vertical y porque lo ordena el Estado, sino que cada vez más se tiene que ir trabajando en los consensos con la sociedad civil para poder llevar a territorio efectivo una decisión de política. Esas
tres modelos de administración pública se condicen más o menos en el tiempo con eso que se ha llamado las tres formas del Estado argentino. Perdón, vuelvo para atrás. El Estado liberal, que es entre la formación efectiva del Estado, de limitación de los territorios de 1880 hasta el 30, hasta la crisis del 30, donde el Estado se dedicaba fundamentalmente a crear escuelas, monedas, delimitar en los límites, sacarle a la Iglesia trámites administrativos que tenía la Iglesia fundamentalmente como el registro civil, la posibilidad de casar a las personas, la posibilidad de anotar a los nacimientos, anotar a las defunciones. Eso se llamó secularización del Estado, y tratar de no intervenir mucho en la lógica económica. ¿Qué pasa? Ese Estado empezó a crecer, entró en crisis el modelo liberal a nivel mundial. Eso que se llama estado de bienestar es lo que acá en la Argentina se manifestó fuertemente en un primer momento con la aparición del peronismo, con la incorporación al aparato burocrático del Estado de un montón de trabajadores, y que también llevó a que el Estado empiece a intervenir en un montón de lugares. Previo incluso al peronismo, la creación del Banco Central, un Banco Central que regula la moneda, la emisión del dinero, es previo incluso a la creación del peronismo, es parte de la crisis del Estado liberal. Y el Estado neoliberal se parece mucho a este modelo de la gestión pública de la que hablábamos, porque es el Estado que viene a terminar de desprenderse de lo que consideraban elementos que molestaban, enturbiantes, difíciles de conducir del Estado gigante, y que va por el lado de las privatizaciones generales. Clase número 1, concepto general de Estado, distintas formas del Estado, 2 o 3 formas de administración pública del Estado, algunas limitaciones y falencias y características de cada uno. ¿Sí? Avanzo a la clase 2, para que tengamos una visión de conjunto y después me plantean todas las cuestiones. En la clase 2 encaramos por el lado de lo que es una política pública, qué es y qué no es una política pública y cómo se la puede llevar adelante. Muchas veces confundimos, algunos de ustedes, no sé si está ahora acá presente,